El gobierno defendió, pero con uñas, con dientes, con guantes, patadas, puños, cabeza, defendió con todo las pensiones de gracia a los delincuentes del estallido delictual de octubre del 2019 en Chile. ¿Qué fue lo que pasó? En palabras súper simples. Llegaron todos estos delincuentes, destruyeron todo Santiago y destruyeron y trataron de incendiar todo Chile. Y salieron las fuerzas policiales a calmar la situación y obviamente a responder con violencia, que para eso están las Fuerzas Armadas. El Estado es el monopolio de la violencia, y salieron a supuestamente defender a las personas de bien que no estaban destruyendo el país. ¿Y cómo se trataban de protegerlo? Bueno, atacando a estos manifestantes violentos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que llegó el Instituto de Derechos Humanos y empezaron a decir que esto era contra los derechos humanos, que bla, bla, bla. Llegaron los políticos de izquierda que hoy día están en el poder y empezaron a hacer la farsa de decir de que estaban atacando los derechos humanos, que era todo terrible. Y Sebastián Piñera, supuestamente de centro derecha, se arrodilla frente a la izquierda y le empieza a dar pensiones de gracia. Obviamente, todos terminan odiando a Sebastián Piñera, se va con la cola entre las piernas y aparece de presidente Gabriel Boric. Y Gabriel Boric obviamente continúa con lo que Piñera había hecho de darle pensiones de gracia a los delincuentes. ¿Y qué empezamos a ver? De que salió un caso de que había sido un criminal el que recibió la pensión de gracia y todos alegaron contra el presidente Gabriel Boric y salieron todos los ministros de Estado, todos a defender al presidente. No es posible de que ustedes que apoyaban a Piñera ahora critiquen al pobre presidente Gabriel Boric por dar pensiones de gracia. Pero ahora lo que se está viendo y en un informe de la Contraloría es que está la escoba con estas pensiones. Y por ejemplo, detecta que 11 casos de los pensionados de gracia ya recibían otro beneficio del Estado y por lo tanto no debieran de haber podido tener esta pensión de gracia. Se mandaron el condoro. Están pagándole a personas que reciben dos cosas, eso es robo. Y no hacen nada. Genial. Muchas gracias, estimados políticos. Muchas gracias, estimados gobiernos. Pero también condenados hasta por pornografía infantil. Contraloría revela grandes falencias en pensiones de gracia. A los criminales que le están pagando las pensiones de gracia, tenemos personas que habían sido condenados por generar pornografía infantil. Y, a ver, yo hay veces que hablo con personas de la pornografía infantil o de la prostitución infantil y siempre lo pongo como el crimen más terrible de todos los crímenes, para mi gusto. Es la destrucción total de un ser humano inocente y que las personas que están a cargo de eso deberán de estar pudriéndose en la cárcel o muertas. Porque es horrible esto. Pero para los políticos de mi gobierno, del gobierno de mi país, no de mi gobierno, del gobierno de mi país, hay que darles pensiones de gracia. Y que empezamos a ver que el informe de la Contraloría empezó a ver que 58 beneficiados cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos. Y en cuanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos o bien los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo único que decía era, oh, violaron los derechos humanos de esta persona, hay que hacer algo, pero no había ningún registro de nada. No sé, esto es un chiste. Lo que da cuenta además de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima para verificar los hechos relatados. O sea, yo decía, los agentes del Estado me atacaron y estoy muy grave. Y el Instituto de Derechos Humanos me decían, es cierto, te tenemos que dar una pensión vitalicia. Y llegaban las pensiones vitalicias. Esto es ridículo, pero un asco. Además, 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales por condenas con resultados de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos. En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas. 10 condenas. O sea, estos son criminales puro y duro. Eso eran los del estallido social. Por diversos tipos penales, detalla el informe. Entre ellos se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil. Producción de material pornográfico infantil. O sea, estos son unos de... ¡Qué espanto!
abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Y nadie hace nada. Y este gobierno que es feminista, esto de la violencia intrafamiliar, no va a salir ninguna de las malditas feministas del gobierno a alegar. No, pues, ¿cómo se le ocurre alegar contra el pobre gobierno? No, de ninguna forma. Entonces, y aquí Johannes Kaiser dice: gobierno de mierda, pensión de gracia, Contraloría revela que hay condenados por pornografía infantil. Qué ridículo. Esta gente debería estar presa, no con pensión de gracia. Contraloría por pensiones de gracia. 19 beneficiados no presentaron antecedentes médicos algunos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si el Instituto Nacional de Derechos Humanos es para defender a los delincuentes, no a las víctimas, eso está claro. ¿Y qué dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Dice: no, esto no fue mi culpa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos apunta al Ministerio del Interior por pensiones de gracia. El otorgamiento estaba radicado en Interior. O sea, la pelota se la tiran al Ministerio del Interior. ¿Y quién es el Ministerio del Interior? Carolina Toá. Y Carolina Toá, ¿qué dice? Después de haber defendido hasta la muerte todas estas pensiones de gracia, Toá afirma que pensiones cumplieron los pasos de la ley y que Boric ya revocó el beneficio de personas con antecedentes de pornografía infantil. Ya. Eso es ver para creer igual. Vamos a tener que hacer el seguimiento a esto porque en verdad espero que este maldito degenerado que tenía pornografía infantil no tenga esta pensión de gracia. Y después sale la Camila Vallejos, la vocera del Partido Comunista y la vocera del gobierno que es del Partido Comunista, y dice: Camila Vallejos sobre entrega de pensiones de gracia por estallido delictual. Heredamos esto de la administración anterior. Le echa la culpa a Piñera. Que Piñera tiene culpa, sí, por supuesto, sí, también partió con esto y se hincó ante los delincuentes, eso está claro. Pero no puede ser tan descarada Camila Vallejo después de que había lavado todas las pensiones de gracia y que no se podía contradecir lo que el presidente Boric había hecho. Y ahora dice que es culpa de los que estaban antes. Llevan 2 años gobernando ya en la mitad del periodo y le siguen echando la culpa al gobierno anterior. No, o sea, me indigno. Oficialismo califica como problema administrativo las pensiones de gracia tras el 18 de octubre. O sea, que le demos pensiones de gracia a criminales y a pedófilos es un problema administrativo, ¿no? Sí, problema administrativo. Y y procedimiento para entrega de pensiones de gracia. ¿Estaba definido cuando llegamos? No, sí, estaba así. Y no pudimos hacer nada así porque así lo dijeron. No podíamos hacer nada, así lo dijeron. ¿No lo encuentran ridículo? Es que es espantoso. Y después aparece el subsecretario Manuel Monsalve que dice: nunca debió haber ocurrido. Manuel Monsalve reconoce error por pensiones de gracia. O sea, sabían que estaba mal y lo hicieron igual. ¿Por qué? Porque es un gobierno que ampara a los delincuentes. Porque a estos políticos no le podemos dar la pasada y no podemos seguir permitiendo que estén haciendo lo que hacen. La pregunta más importante: ¿qué están haciendo tus políticos para que tú no dependas de ellos en el futuro?